Les saludo con la paz del Señor. Mis queridos hermanos, vamos a compartir la palabra, vamos a continuar en este día compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 5, ahora desde el versículo 38 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Continuamos aquí en el Sermón del Monte, tal como estuvimos contemplando la palabra en la reflexión anterior, y el Señor Jesús en aquel monte está todavía enseñando a sus discípulos, enseñando a una multitud que le está escuchando, y nos encontramos en estas palabras de Jesús con un pasaje que puede resumirse en el título que lleva sobre sí mismo, es decir, el amor hacia los enemigos. Y yo creo, hermanos, que es uno de los pasajes más difíciles de entender en el Nuevo Testamento si no logramos comprender que en Cristo nuestra justicia, nuestra rectitud debe ser mayor que la de los escribas y la de los fariseos, como dijimos en la reflexión anterior y como Jesús lo está enseñando en este Sermón del Monte. Como habíamos dicho, en esta ocasión vamos a contemplar lo que el Señor enseña acerca de mantener la comunión con Dios, perseverar en la comunión con Dios y en el testimonio de Cristo, enfrentando aún situaciones difíciles, podríamos decir las situaciones límites de la vida. Así que el Señor continúa aquí su sermón citando el libro de Éxodo, capítulo 21, donde están escritas las leyes sobre la violencia entre las personas. Por eso dice el Señor, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, porque así dice la palabra. Está escrito ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Eran leyes sobre la violencia, donde especificaba que el castigo debía ser equitativo, es decir, el castigo no debía superar el perjuicio, el castigo no debía superar el daño recibido por la persona. Sin embargo, el Señor nuevamente dice aquí, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, versículo 39. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, versículo 44. Así que el Señor comienza esta parte del sermón enseñando a sus discípulos que en el reino de Cristo debemos caminar en la ley del amor antes que pretender caminar en la ley del talión. De manera que el Señor, en los versículos que leímos, final desde el versículo 39 al 44, dice unas palabras que son también difíciles de entender, como habíamos dicho. Dice el Señor, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice así el Señor en aquella montaña de Galilea, y cuando nosotros nos enfrentamos a esta palabra y compartimos muchas veces esta palabra tratando de afirmar lo que el Señor enseña en lo que llamamos la ley del amor, muchos nos dicen, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salir a la calle y dejar que cualquier persona haga lo que quiera con nosotros? ¿Debemos dejar que cualquiera haga conmigo lo que se le antoja? Así nos responden cuando nosotros compartimos esta palabra. Sin embargo, claramente, mis amados hermanos, claramente no es así.
El Señor Jesús y la palabra estaba enseñando a sus discípulos y nos está enseñando a nosotros cuáles han de ser la respuesta de los discípulos, cuáles han de ser la respuesta de los cristianos ante las situaciones difíciles, ante las situaciones límites de la vida, tal como he dicho, que nosotros podamos enfrentar en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Y que demandarán de nosotros una respuesta que tiene que llevar en sí misma una justicia y una rectitud, como dice el Señor, mayor que la de los escribas y que la de los fariseos, mayor que la de cualquier religioso que se precie de conocer a Dios. Versículo 45, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Y el versículo 48 profundiza más el Señor su enseñanza diciendo: sed pues vosotros perfectos, íntegros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este era el testimonio de Cristo, mis amados. Este era el testimonio y fue el testimonio del Señor Jesucristo que nosotros encontramos registrado en el Evangelio ante las situaciones límites, ante las peores circunstancias o situaciones que el Señor Jesús tuvo que enfrentar. Nos lo recuerda el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, diciéndonos, primera de Pedro 2:21 en adelante: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, dice el apóstol, y por cuya herida fuisteis sanados. De tal manera que la palabra nos recuerda que el mismo Señor Jesucristo mantuvo su testimonio, guardó su vida delante del Padre Celestial, guardó su corazón delante de Dios como buen hijo, como amado hijo del Padre Celestial, aún en las peores situaciones que tuvo que enfrentar. Cuando le maldecían, dice la palabra, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Guardó silencio, como nos dice el Evangelio, ante sus acusadores, aún siendo acusado injustamente. Perdonó a quienes le clavaron en la cruz. Y en medio del sufrimiento, hermanos, como nos relata la palabra, tuvo palabras de consuelo y de salvación para uno de aquellos ladrones que era crucificado junto a él. Así que lo que vemos en Cristo, lo que nos relata la palabra, que en medio de sus discípulos no hubo una respuesta violenta, no hubo emociones extremas o carnales en la vida del Señor Jesucristo, sino una respuesta que hizo visible una vida en el Espíritu. Una respuesta de parte del Señor que fue claramente mejor y mayor que la de aquellos escribas y fariseos. Una respuesta que algunos estudiosos de la palabra de Dios han llamado la respuesta trascendente del Espíritu Santo en la vida del hombre de Dios. ¿Por qué trascendente? Porque trasciende, porque va más allá de lo que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón y nuestros pensamientos pueden entender, pueden razonar y pueden esperar como apropiado para una ocasión así. Una respuesta trascendente también porque va más allá de lo que aquellos que son adversarios u ofensores pueden esperar de nosotros. Una respuesta contundente de parte de Dios y de parte del amor de Dios. Una respuesta dirigida por el Espíritu Santo, que es quien finalmente guía el corazón del hombre de Dios, que es el que finalmente guía los pensamientos, la palabra, los actos de aquel que ha rendido completamente su vida al Señor Jesucristo, cumpliendo así la ley de Cristo y la palabra de Dios. Pero como dijimos al principio, parecen difíciles de entender estas palabras, mis hermanos.
Cuando nosotros tratamos de explicarla y de aconsejarlas y de introducirnos nosotros mismos en esta palabra, a veces se nos responde que son palabras no para este tiempo, que al predicarlas o al hablarlas o al exhortarlas parece que fuésemos nosotros de otro planeta. De ninguna manera, no somos de otro planeta. Aunque, por cierto, la palabra dice que nuestra ciudadanía es celestial. Pero estamos con los pies sobre esta tierra, pensando y afirmando que necesitamos como discípulos seguir las enseñanzas que el Señor dejó escritas en la palabra de Dios. Ahora bien, parece imposible, como decíamos, entenderlas y caminar en la forma en la cual el Señor Jesús nos enseña en estas situaciones especiales que podríamos enfrentar en la vida. Amar a los enemigos, volver la otra mejilla, realizar gentilmente más de lo que se nos pida, prestar generosamente, no esperar nada a cambio, no resistir al que es malo. Imposible de entender para muchos hermanos, no para los cristianos. Imposible de entender para los religiosos, porque no se puede entender si nuestra vida no ha sido transformada por el Espíritu Santo. Así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque debemos entender la palabra de Dios desde el conocimiento y desde la sabiduría que en la gracia de Cristo nos otorga el Espíritu Santo. Así lo dice la palabra, no se puede entender de otra manera, porque el hombre natural, dice Efesios capítulo 2, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no las puede entender, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 14. De manera que, amados, no podemos razonar estas palabras que habla el Señor, ni ponerlas en marcha por medio de nuestra capacidad humana, por medio de nuestra capacidad mental, emocional o carnal, sino que el que pone en marcha esta palabra en nosotros es el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, si es que le hemos dado la oportunidad al Espíritu de regenerar y de transformar nuestra vida. Las pone por obra en nosotros para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios mismo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, tal como dice Filipenses 2:13. Así que recordemos, mis amados hermanos, estas palabras que el Señor habló a los discípulos en el monte allí en Galilea. Es también muy importante para nosotros tenerlas en cuenta en este tiempo, como decíamos en la reflexión anterior. Porque si nuestra justicia no fuera mayor que la de los religiosos, entonces no llegaremos al reino de los cielos. Así lo dejó escrito el Señor Jesucristo. Necesitamos recordar, mis amados hermanos, que hemos sido llamados a sembrar la palabra de Dios, pero también hemos sido llamados a sembrar la vida de Cristo a través del Espíritu. Hemos sido llamados a dejar huellas de la vida de Cristo a través del Espíritu Santo. Recordando la palabra en Gálatas, que nos dice que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 5, versículo 8. Que el Señor nos alcance, como decimos, de su gracia y de su sabiduría para caminar en pos de la enseñanza que Él nos ha dejado como discípulos de Cristo. Que el Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos. Amén.